Las 81 etnias existentes en nuestro país organizadas en más de 450 comunidades. Estos grupos a su vez hablan igual número de lenguas pertenecientes a 9 familias lingüísticas: Chibcha, Aragua, Caribe, Huitoco, Quechua, Saliva y Tinigua. Las cifras de la población indígena oscilan entre 400.000 y 600.000 individuos en total, esto es menos del 2% de la población del país. Lo cierto es que América estaba poblada por una variedad de culturas, de símbolos, de tradiciones, de costumbres, de artes, de conocimientos y saberes, que fueron ignoradas, menospreciadas y destruidas en su gran mayoría por los invasores que llegaron de Europa con su afán de riqueza y dominación. Una vez consolidado el sistema de explotación colonial, fueron múltiples factores los que llevaron a muchos de los grupos étnicos originados a la extinción. El régimen colonial se caracterizó por un gran descenso de la población indígena, tanto por su extinción física como cultural, debido por una parte a los trabajos forzados a que eran obligados como cargueros, bogas o mineros, y por otra parte las enfermedades desconocidas que los aniquilaron sin poder oponer resistencia. Y por último, el afán de civilizarlos, de incorporarlos o asimilarlos a la cultura del opresor, intimidando su dignidad y con ello sus posibilidades de expresión del pensamiento. La irrupción de Europa en el continente americano a partir del siglo XVI modificó de manera abrupta la vida de los pueblos indígenas. Como sectores sociales subordinados estaban los mestizos, hijos de hispanos y de personas con algún grado de ascendencia indígena o africana, que se dedicaban a la artesanía, el pequeño comercio, el trabajo asalariado y las labores agrícolas. Le seguían los indios, declarados vasallos libres pero reducidos. Derechos fundamentales de las minorías étnicas y culturales. A medida que pasa el tiempo, las comunidades étnicas se ven afectadas por diversos factores como lo son económicos, jurídicos, sociales, culturales y demás. Por ello, los pueblos indígenas y tribales gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido a lo largo de los años consagrados en Colombia, en la búsqueda de la protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad. Uno de estos derechos es el derecho social y cultural. Los derechos sociales y culturales fueron consagrados por la Constitución de Colombia como un gran avance que tiene que ver con la protección de la diversidad étnica, cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad. Otro derecho fundamental es el derecho propio. El Convenio 169, aprobado el 7 de junio de 1989, señala que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, adicional a los derechos que en general han sido reconocidos a toda la población, afirmando la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias, la potestad de estos para establecer normas y procedimientos propios. Otro derecho es el derecho a la participación. Los pueblos indígenas y las comunidades tribales cuentan con mecanismos como la consulta previa que les proporciona la capacidad de participar en las decisiones que puedan afectarles, tan así que el gobierno colombiano debe consultar a los pueblos cada vez que se vean medidas que puedan afectarlos y establecer mecanismos a través de los cuales puedan participar libremente y en todos los niveles en la adopción de decisiones políticas y programas que los involucren. Otro derecho fundamental es el derecho a los recursos naturales. Según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras, lo cual implica que tienen derecho a participar en su utilización, administración y conservación. En Colombia, la explotación de los recursos en los territorios indígenas se debe hacer sin desmero de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y en las decisiones que se adoptan respecto a dicha explotación. El gobierno debe propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades. Por último, tenemos el derecho de la educación. La educación es un derecho de la persona y el gobierno colombiano tiene el deber de adoptar medidas para garantizar a los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Con estos antecedentes y durante toda la época colonial, la política imperial de España respecto a la República de Indios se materializó en que a estos se les adscribió a sus respectivos territorios y se les aisló socialmente. Al menos esa era la voluntad de la ley, para preservar sus usos y costumbres inalterados mientras se convertían progresivamente al cristianismo.
La idea de los resguardos era que presentaban una doble utilidad: protegían nominalmente a los grupos indígenas de la usurpación de tierras y el contacto con sus vecinos mestizos y blancos, y además facilitaban inmensamente al cobro de los tributos a los cuales todavía estaban sujetos. El crecimiento exponencial de los grupos sociales de mestizos y otros tipos mezclados, blancos, negros e indígenas, implicaba una creciente demanda por las tierras, que comenzaban a escasear. Asimismo, implicaba la intromisión de los mezclados en los resguardos para trabajar, por fuera de la prohibición oficial, incluso a través de estrategias como el matrimonio entre indígenas y mestizos u otros mezclados, que fue muy frecuente. Se procuraba acceso a los beneficiosos territoriales del resguardo. Un problema relacionado que contribuyó a enturbiar el panorama de la República de Indios fue la disminución drástica de su población, no solo por efecto de las mencionadas enfermedades, que continuaron estragando los pueblos a lo largo de la colonia y hasta hoy, y de los maltratos físicos sufridos por castigos y labores forzados. También fueron causa de una disminución de mestizaje creciente y la profunda crisis sociocultural desatada por la colonización. En resumen, durante el periodo colonial se atentó oficialmente contra los elementos constitutivos de la identidad indígena, contra la tierra, a través de la parcelación y venta progresiva de los resguardos, contra la identidad cultural, a través de la evangelización y la sujeción forzosa a las pautas culturales hispanas, que prevalecían sobre las normas indígenas, contra la lengua, elemento constituido de la cultura, no solo a través de su utilización inicial como elemento de evangelización, sino a través de la ulterior proscripción de todo uso público de los idiomas indígenas. Así se editó el 10 de mayo de 1770 una real cédula para que en los reinos de las Indias se destierren idiomas de que se usa y solo se hable el castellano. Actualmente los indígenas colombianos tienden a estar ubicados en la periferia, por haber sido marginados del sistema de producción, también en parte por sus patrones de ocupación tradicional. Sin embargo, los indígenas que ocupaban regiones económicamente apetecibles fueron aniquilados o progresivamente desplazados. Igualmente, los grupos que pertenecieron en la zona central fueron especialmente vulnerables al mestizaje. A pesar de ello, como ya se dijo, son sujetos de un proceso creciente de fortalecimiento de la identidad étnica. A niveles de tierras, puede afirmarse que más o menos hasta 1980 hubo un casi total desconocimiento de la ley protectora de los resguardos, que se continuaron fragmentando y dividiendo sin cumplir los requisitos legales para que ello fuera posible. La división de los resguardos se generalizó durante el gobierno de Santos, a partir del cual se reforzó la imagen de los indígenas como parte de un patrimonio histórico de escasa influencia en la definición de la nacionalidad. En principio mestiza, pero idealmente blanqueada. En esencia, se trata de una permanencia histórica. El Estado en Colombia ha defendido por ley el régimen de resguardos, pero lo ha combatido de hecho por sus implicaciones económicas. La progresiva división de los resguardos ha sido facilitada con no poca frecuencia por la ENCORA, así como por la continuidad de las ventas clandestinas por falta de un sistema adecuado de supervisión. El resguardo, como institución, trae algunas ventajas a los indígenas. Les permite entrar al mercado con una seguridad mínima en cuanto a la permanencia de sus medios de subsistencia, así como tener acceso a tierras para lograr excedentes de producción, poniéndose al nivel de los productores campesinos sin perder por ello su calidad de indígenas. En esto radica la importancia de la tierra. Hoy en día, además de su significación cultural, es un medio para asegurar que el indígena no entrará al mercado de trabajo sin que se le garanticen unas mínimas condiciones de supervivencia cultural. A pesar de estas ventajas, el resguardo se ve enfrentado a gran parte a las mismas presiones que lo acosaron en la colonia. No tiene poder para enfrentar la invasión de tierras por colonos, ni autoridad para frenar las ventas clandestinas. Además de estas, expuesto a la politización, sin embargo, se trata de un importante agente de supervivencia cultural.